amados hermanos, amigos y todas las personas que se están conectando en esta hora por este medio. Los bendecimos en el amor a Cristo. Voy a hablarles sobre el libro de Efesios 6. El apóstol Pablo nos habla en este libro de la armadura de Dios, las herramientas que Dios nos ha dado a sus hijos para defendernos contra los ataques del maligno. Yo les voy a hablar del capítulo 6, versículo 17. Les invito a abrir su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También quiero invitarles a abrir su Biblia para que leamos ahí en lo que dice Isaías 59, 17. Dice: se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de salvación divina. Dios nos salvó con brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. El casco protege la cabeza. Debemos tener nuestra mente llena con la certeza de nuestra salvación y con corazones agradecidos por ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Somos salvos por fe en Jesús y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Somos el pueblo de Dios. Les invito también a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos siempre que somos salvos por fe en Jesús. Y vivamos una vida de obediencia a Dios y cuidando aquel regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ama, nos salvó y somos suyos por la eternidad. Ahora les voy a hablar también, como dice aquí la palabra del Señor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina. Dice que la palabra de Dios también ilumina nuestras mentes. Les invito también a abrir sus Biblias en Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra, que nos alimentemos nuestro ser interior, que nos alimentemos con la palabra del Señor. Esta espada del Espíritu que Dios nos ha dado, su palabra, también sirve para defendernos. Con esta palabra nosotros nos defendemos de los ataques del enemigo.
de sus engaños y de sus mentiras. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siendo guiados nosotros por el Espíritu Santo, vamos a poder contrarrestar estos ataques del enemigo. Recordemos el ejemplo que nos dio el Señor Jesús en Mateo 4. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Dice aquí la palabra del Señor, dice: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús nos da ese ejemplo. La palabra de Dios es viva y es poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. También les invito a leer la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Dice: pues la espada de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Necesitamos, hermanos, fortalecernos en el Señor cada día con la lectura de la palabra, meditación de ella, en oración, en ayuno, y siendo guiados siempre por el precioso Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Sin Él nada somos. Bueno, amados hermanos, yo le doy gracias al Señor por haber permitido estar aquí dando esta meditación de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él nada soy. Doy gracias y espero que haya sido bendición para ustedes y para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, los bendigo. Amén y amén.